Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Según una encuesta que publicó este fin de semana el periódico Le Figaro, Emmanuel Macron volverá a ganar las elecciones presidenciales en Francia, que se celebrarán el próximo mes de abril. Serán, como siempre sucede en aquel país, a dos vueltas. La primera tendrá lugar el próximo día 10 de abril, que será domingo, y la segunda 2 semanas más tarde, el día 24, que también por supuesto será domingo. Macron obtendría, según esta encuesta, entre un 25 y un 27% de los votos en la primera vuelta, y tendría por lo tanto que vérselas con un candidato, otro candidato, no sabemos de cuál partido, en la segunda vuelta. Lo más probable es que sea un candidato de extrema derecha. Y es aquí donde ha saltado la sorpresa. La derecha nacionalista en Francia es cosa de la familia Le Pen, desde hace décadas, 3 o 4 décadas. Primero del padre, Jean-Marie, y ahora de su hija, Marine. Pero les ha salido un competidor inesperado, un tipo llamado Éric Zemmour, un periodista muy popular por sus libros y sobre todo por sus intervenciones en televisión, que de un modo sorprendente ha entrado en las quinielas de los presidenciables. Por ahora, Zemmour no ha adelantado todavía en esta última encuesta a Marine Le Pen, que quedaría en segundo lugar con una expectativa de voto del 18%. Le sigue ya Éric Zemmour, muy de cerca por cierto. Según esta encuesta se quedaría entre el 16 y el 17% de los votos, a pesar de que su candidatura aún no es oficial. Este basculamiento de la opinión pública hacia candidatos de derecha identitaria ha dejado a los conservadores, a los republicanos de Xavier Bertrand, fuera de juego, con un 15% de esperanza de voto. Faltan todavía muchos meses, son datos muy preliminares, en principio no sirven para gran cosa más que para ir colocando las fichas en el tablero. Faltan más de 5 meses para la primera vuelta, pero el panorama se va aclarando. Para Macron, que dos candidatos persigan al mismo votante es una gran noticia, porque es posible que se anulen entre ellos. Si esto sucede, pasará Bertrand a segunda vuelta y ahí Macron lo tendría más fácil. Respecto a la izquierda, pues ni está ni se la espera. El mejor situado es Jean-Luc Mélenchon, un candidato de extrema izquierda con un 8%. Por delante va por delante incluso el candidato de los Verdes, de Yannick Jadot, que obtendría un 7%, y luego Anne Hidalgo, que es la alcaldesa socialista del Partido Socialista de Francia, la alcaldesa de París, que esta misma semana ha presentado su candidatura, se queda con un 5% raspado. Las elecciones de 2017 en definitiva no fueron un espejismo. Francia definitivamente se ha escorado hacia la derecha. Queda por saber si esa derecha se presentará dividida o lo hará con una sola voz, no lo sabemos. Depende todo de Éric Zemmour, que tendrá la última palabra y casi con toda seguridad decidirá el destino de estas elecciones. Hace solo un mes casi nadie fuera de Francia sabía quién era Éric Zemmour. Yo desde luego le descubrí en el mes de agosto cuando empezó a hablarse de él, en la prensa internacional. En Francia sí que es conocido porque es un periodista, es escritor, es polemista, es habitual en las tertulias de televisión, es muy famoso ahí en Francia. Cualquier francés, por lo menos cualquier francés que esté en el mundo, quiero decir, le conoce, especialmente por las intervenciones en televisión sobre todo, y también por sus ensayos políticos, que se venden bastante bien y suelen venir por lo general acompañados de la polémica. Él es básicamente un ensayista que también ha escrito 2 o 3 novelas. Benoît de Zemmour, han pasado 2 meses, desde el mes de agosto, que es cuando su figura saltó, pues ya se habla en toda Europa. Los medios anglosajones han empezado a calificarle como el Trump francés. Y no solo los anglosajones, en España también se está hablando del Trump francés. Es un sobrenombre que a su protagonista, a Zemmour, le gusta bastante. Le gusta tanto que en su último libro, que se ha publicado este mismo año, se titula, bueno, se os lo voy a decir en castellano porque en francés no sé ni cómo se pronuncia esto, se titula Francia no ha dicho la última palabra. Bueno, pues ahí Zemmour confiesa en este libro que es como le llamaban, que solían decírselo de vez en cuando algunos amigos, eres el Trump francés, le decían. Es decir, que se lo comentaban antes de que insinuase, como ha hecho ahora, porque no se ha presentado formalmente, de que insinuase presentarse a las elecciones, a las de 2022, a las del año próximo. Bien, decir eso en un libro hace 3, 4 o 5 meses, pues no era más que pura vanidad, no nos engañemos, nada importante. Muchos periodistas emplean el trampómetro
para medir las inclinaciones políticas desde hace unos años, bueno, desde 2016 exactamente. Trump, del que poco se sabe desde hace, pues va para un año, perdió las elecciones en noviembre y salió del poder del gobierno de Estados Unidos en enero, y desde entonces la verdad es que se le ha visto muy poco, pero su figura sigue ahí. Es decir, se sigue utilizando a Trump como si fuese una especie de termómetro que nos dice cuál es la posición política de una persona en concreto. Curiosamente, Donald Trump, que ni era político ni nada parecido. Pero bueno, el hecho es que eso es lo que cuenta él, y muchos periodistas utilizan a la derecha de Trump, a la izquierda de Trump, más o menos parecido a Trump. Bien, en el caso de Seymour han encontrado una identidad casi absoluta. Cuando Seymour, la verdad es que poco tiene que ver con Trump desde el punto de vista personal. Es bastante más joven que él y, sobre todo, lo más importante, no es millonario ni empresario ni nada de eso. Es esencialmente un intelectual metido a estrella televisiva. Es mucho más asimilable la figura de este hombre de Seymour con la de Javier Milei en Argentina que con la de Donald Trump. Pero bueno, en el momento en que uno se sale o dice ciertas cosas, automáticamente se le identifica con Trump. El hecho es que Seymour se toma muy en serio a sí mismo, pero nadie pensaba que iba a dar el paso, y como mínimo no sabemos hasta dónde llegará este paso, cuán largo será, pero como mínimo amagar con dar ese paso que muchos de sus seguidores en la televisión, en la prensa y también en su cuenta de Twitter, donde tiene, lo miré antes, creo que 260 o 270.000 seguidores, pues le llevan pidiendo desde hace mucho tiempo. Le están diciendo que se tiene que presentar a las elecciones porque el futuro de Francia pasa por él. Así que decir que eres el Trump francés en principio no va a ningún sitio. Es como decir soy el Trump italiano o el Trump español o el Trump mexicano. No lleva a ninguna parte, es una simple forma de hablar, a no ser, claro, que decidas serlo de verdad. Te la juegues y te presentes a las elecciones. Y eso es lo que podría pasar en las próximas semanas si las encuestas que le dan posibilidades, no ya de ganar esas elecciones, que esto sí que sería una verdadera noticia, pero sí al menos de pasar a segunda vuelta, raspadito, pero pasar a segunda vuelta, pues bien, si estas encuestas siguen por este camino. Si lo hace, es decir, si da ese paso y se presenta a las elecciones, pondría toda la política francesa patas arriba. Bueno, por lo menos la carrera a la presidencia. Una carrera que se presumía bastante tranquila hasta hace cosa de un par de meses, porque tiene casi los mismos contendientes que hace 5 años. Hay alguna novedad, como los socialistas, pero habrá novedad. Los republicanos seguramente, ya no estará Fillon, pero los partidos se presentan igual. Luego tenemos a Le Pen, tenemos al Macron, tenemos a Mélenchon. En principio, los grandes por lo menos están todos los mismos. Pues no, al final va a haber sorpresa. Para las elecciones falta un tiempo, faltan 5 meses y medio, es decir, una auténtica eternidad hablando de unas elecciones. Pero es ahora cuando se van formalizando las candidaturas y se palpa el humor del electorado con sondeos y infinidad de encuestas. Yo creo que en Francia ahora mismo hay encuestas todos los días. Esas encuestas son, en última instancia, las que han hecho de Éric Zemmour un candidato. No Zemmour por sí mismo, él no ha decidido todavía ser presidente. Lo ha insinuado, se ha hecho de querer, por supuesto, actúa ya con ciertas formas presidenciales, o por lo menos de candidato a la presidencia, pero él todavía no ha dicho que vaya a ser presidente o que quiera ser presidente de la República. Para muchos franceses que este tipo se presenta a las elecciones era una cuestión de tiempo, de cualquier manera. Desde hace lo menos 3 años se viene hablando de su posible candidatura, vamos, que no es nada nuevo, no es nada que les haya extrañado. Zemmour no decía ni pío, estaba a lo suyo, a su televisión, a sus libros, que los vende bastante bien, pero se limitaba a eso, a salir en la tele y a escribir libros y artículos en la prensa. Bueno, algo parecido, como comentaba alguien antes, a lo que Javier Milei hizo en Argentina durante años. Hasta que ya, pues este año, ha decidido dar el paso y presentarse no a unas elecciones presidenciales, pero sí a unas elecciones legislativas para llegar a ser diputado en el Congreso argentino. Con Zemmour, como con Milei, los que le han empujado son sus seguidores, que se cuentan por cientos de miles en Francia. Lo que tiene es esto que dicen en inglés una fanbase, una base de fans muy potente. Ahí, de hecho, con Zemmour hay hasta un club de amigos de Éric Zemmour que se dedica
pues a difundir, básicamente por la red, como es lógico, sus artículos y sus intervenciones televisivas. También difunden memes, aparece su cara y una frase en francés de estas demoledoras. Seymour tiene mucha habilidad para reducir una idea a solo una frase, que luego se sirva bastante bien por redes sociales y a través de vídeos cortos. El tema es que, a pesar de la cantidad de seguidores que tiene, muchos de ellos además jovencísimos, Seymour no es precisamente una estrella del rock. Ni siquiera es una joven promesa. He dicho antes que era más joven que Donald Trump, pero es que no es muy difícil ser más joven que Donald Trump. Tiene Eric Seymour 63 años y luego físicamente es un tipo, no es gran cosa, pasaría completamente desapercibido. No es guapo desde luego, es enjuto, es bajito, pero que en la televisión da como da, pero su encanto no reside en su físico, sino en cómo escribe, cómo habla y sobre todo en lo que dice por televisión. Durante años, pues bastantes años, tranquilamente 2 décadas, ha sido un tertuliano televisivo muy popular. Aquí en la audiencia no encontraba término medio, o amaba u odiaba. No había. Era imposible permanecer impasible ante lo que decía Seymour por la televisión. Sus libros, que se venden bastante bien, especialmente los ensayos políticos, son todos casi todos, por lo menos por lo que he podido leer durante estos días que le he estado investigando, son casi todos del género decadentista. No sé cómo definir a eso, pero es algo muy típico allí lo llaman declinisme, es decir, Francia está en declive y lleva mucho tiempo así, entonces hay que estudiar ese declive. En estos libros habla del fin del Estado-nación francés, tal y como lo conocemos, por lo menos. Bueno, no hay más que ir a sus títulos para imaginarse, no digo ya saber, pero al menos imaginarse de qué van. Hay uno que se titula Melancolía francesa, otro se titula, este es bastante reciente, Destino francés. Luego hay otro, este ya es definitivo, se titula Suicidio francés. Bueno, estos son 3 de sus ensayos más vendidos. Bueno, este último que ha hecho en 2021, Francia no ha dicho la última palabra, es así como muy sentencioso el tipo. Pero en Francia, como en cualquier otro país, a ver, en esto no son nada especial, quizá lean un poquito más que otros europeos, pero tampoco mucho más, Leer solo leen unos pocos. El resto se informa por la televisión o a través de redes sociales. Hoy en nuestros días ya básicamente a través de vídeos que ha visto en la televisión o que ha visto en YouTube o a través directamente de Facebook o Twitter, que es la información política. Hoy se ha ido en Francia y en el resto del mundo mucho por ahí. Bien, eso es de lo que le conocen la mayor parte de franceses. Ahí ya se consagró hace unos años. En esto ha sido bastante hábil, ha sido un pionero. Es habitual, tan habitual que tenía un programa en un canal llamado CNews, que cualquier francés conoce, cualquiera que viva en Francia. Es un canal 24 horas, una cadena de noticias, 24 horas, orientada con un sesgo editorial claramente orientado hacia la derecha. El CNews sería el equivalente, por abreviarlo mucho, a Fox News en Estados Unidos. Bien, ahí en CNews Seymour hace las delicias de los votantes de Le Pen, que durante años se han dedicado a colgar sus intervenciones en la red. Cuando hacía un vídeo en el que decía algo muy duro, pues iban directamente y ¡zas!, lo colocaban en su cuenta de Twitter. Como es un tipo muy carismático, algunos de sus fans han ido aún más lejos y por las ciudades francesas se pueden ver pintadas en las que pone Seymour presidente. Ahora más que pintadas, lo que hay desde hace unos meses ya es una campaña en toda regla que al parecer están pagando a algunos banqueros con bastante dinero, según he podido leer. Hay carteles pegados por todas partes, por todo el país, con un retrato en el que mira fijamente a los viandantes. Un retrato de estos frontal y con una mirada penetrante. Las empresas demoscópicas a raíz de esto empezaron en primavera a incluirle dentro de las encuestas. Esto es lo que llevó a principios de septiembre al Consejo Superior Audiovisual a pedir a las televisiones que racionen la cantidad de Seymour que ofrecen, porque aunque no se haya presentado formalmente, y todavía no lo ha hecho, es un candidato ya, y no puede tener esa ventaja tan desproporcionada con la que otros candidatos no cuentan. Es decir, si va a ir hacia la presidencia y lo anuncia el último día de plazo, entre tanto ha contado con una ventaja, y es que tiene un programa nocturno, un night show de estos, con bastante audiencia, por cierto, y haya podido hacer su propia campaña. Bien, eso se le ha dejado ya sin su programa nocturno,
que era pues uno de los más seguidos de la franja horaria en la que se emitía. Que Seymour se presenta a las elecciones no debería dar en principio que hablar. Sería una curiosidad sin más importancia. Bueno, podríamos comentarlo. Un popular tertuliano de televisión se va a presentar a las elecciones y tiene ahí un 15% ya de votantes comprometidos. Vale, sería curioso, pero no sería demasiado importante, vamos, si no hubiese ya una candidata en Francia que defiende a grandes rasgos lo mismo que él. Esa candidata es Marine Le Pen. Marine Le Pen es la presidenta de la Agrupación Nacional, hija de su padre, de Jean-Marie Le Pen, que en 2017 consiguió un tercio de los votos en la segunda vuelta. Recordémoslo, y aquí en la Contracrónica podemos recordarlo porque ya cubrí en su momento las elecciones francesas, las últimas elecciones francesas. Desde entonces, Le Pen se quedó algo más de un tercio, creo que no sé si llegó a tocar el 34%, pero muy cerquita se quedó. Y eso le dio ánimos. Pensó que quizá, si Macron se desgastaba mucho para las siguientes elecciones, podía pasar de nuevo a segunda vuelta y tener oportunidades de ganarla. Así que de ganar las elecciones. Así que lleva 4 años esta mujer, 4 años y medio, tratando de suavizar su mensaje, con la esperanza de ampliar el ámbito de sus votos, es decir, de pescar votos tanto entre los conservadores como entre antiguos votantes socialistas. Es decir, que ese 33-34% se convierta en un 50%. Necesita esos 15 puntos porcentuales. Y eso le ha obligado a hacer algunas contorsiones que han provocado algunas fracturas dentro de su partido. Esto le ha permitido, eso sí, sanear, al menos de cara a la prensa, la imagen del partido y a la vez, pues claro, distanciarlo de sus propias raíces, que es el partido de su padre, por mucho que le cambiase luego el nombre. El Frente Nacional se convirtió en Reagrupación Nacional. Seymour no va por ahí, todo lo contrario. Él busca radicalizar el mensaje, provocar, y es muy provocativo en televisión, y enmarcar el debate en torno a su propia agenda, una agenda polémica de principio a fin. Es anti-inmigración, y además de una manera decidida y sin ningún tipo de ambajes, es anti-islam, es antifeminista, es marcadamente nacionalista, y es un tipo muy habilidoso hablando, quiero decir, bueno, y para otras cosas también, pero sobre todo hablando, por lo que he podido comprobar personalmente en algunos vídeos suyos que hay subidos a YouTube. Algunos incluso los podéis encontrar subtitulados en inglés, o incluso podéis poner los subtítulos en francés, que siendo hispanohablantes la verdad es que no nos cuesta mucho. El francés, no olvidéis que es un idioma que cuesta entenderlo con el oído, pero no con los ojos. Bien, lo que hace, por lo que me he podido fijar, lo que hace es mezcla la erudición. Es alguien francamente culto, con arrebatos de indignación muy bien calculados. Se maneja muy bien ante las cámaras, se nota que lleva en esto muchísimos años, domina muy bien los tiempos, sabe cuándo callarse, cuándo hablar, cuándo dejar hablar al oponente, cuándo interrumpirle, y sabe debatir para llevarse el pollo a su corral. Todas estas cosas las hace muy bien. Claro, a buena parte de los franceses les tiene encandilados. Curiosamente, él no es francés de pura cepa. Es una cosa que llama la atención, teniendo en cuenta que tiene ese discurso tan anti-inmigracionista. No sé, un francés de pura cepa como lo fue Charles Maurras, que este fue el ideólogo jefe de Acción Francesa de hace un siglo, en la primera mitad del siglo XX. Maurras era el arquetipo de francés, era de familia francesa, de muchas generaciones del sur del país, católico, monárquico, lo tenía todo. El nacionalismo integral que llamaba él. Seymour no, Seymour es hijo de inmigrantes. Sus padres eran judíos franceses de Argelia, que emigraron a la metrópoli a principios de los años 50, antes de que se independizase Argelia, y nada, se mudaron cerca de París, a Montreuil, que es una ciudad en la periferia de París, y nada, le criaron como judío, él se crió como judío, según he podido leer. Esta ciudad de Montreuil está llena de inmigrantes africanos, la llaman de hecho la pequeña Bamako. Bamako es la capital de Mali, porque reside una comunidad procedente de Mali bastante grande. Pues bien, a pesar de ser judío, hijo de judíos y criado como judío, asegura que la Francia de Vichy, la de Pétain, en lugar de acabar con los judíos, los protegió a los judíos franceses que quedaron allí, que los protegió del exterminio nazi. También tiene algunas creencias que son realmente curiosas, cuando no directamente absurdas. Cree que los nombres extranjeros deben de prohibirse, y todo el que nazca en Francia debe de llevar un nombre francés. No solo los árabes, es decir, no le gusta que a los niños les pongan Mohamed, Ahmed y estas cosas, no. Tampoco le gustan los nombres italianos. Regañó hace unos años a Sarkozy porque
a la hija que tuvo con Carla Bruni, que es italiana, pues le puso un nombre italiano, le puso Giulia, la última hija de Sarkozy, una hija ya de madurez, se llama Giulia. Bueno, pues eso no le gustó nada y le regañó desde la televisión. Pero eso de Sarkozy fue un detalle sin mucha importancia. Con quien la tiene tomada este hombre es con el Islam. Cree que el Islam es completamente incompatible con la Francia republicana. Quitando a Jean-Marie Le Pen, en sus buenos tiempos, además, nadie ha ido tan lejos, al menos en el terreno declarativo, como este hombre, como Zemmour. También es cierto que Jean-Marie Le Pen se dedicó a la política desde los años 70. Este era un simple polemista televisivo, por lo tanto tenía mucha más libertad. Gran parte de las cosas que ha estado diciendo ahora se las están echando en cara. De hecho, tan pronto como él ha visto que tiene posibilidades de entrar en la campaña y que le va a hacer falta recaudar dinero, ha empezado a suavizarse ciertas posiciones. Podría suceder que esto de Zemmour, la Zemmourmanía, fuese algo, pues eso, fugaz, que desapareciese dentro de unas semanas, que los franceses se cansen de él y que, no sé si unas semanas, pero dentro de un año nadie se acuerde de él ni de la pasión que ha levantado como político, vuelva a sus programas de televisión, le devuelva el night show que le han quitado, vuelva a escribir, a vender libros, a decir que Francia está en el final de sus días pero que no se resigna, es decir, básicamente lo que viene diciendo desde hace años. Podría ser eso, es probable, pero solo probable. Él dice ser napoleonista y gaullista y parece haber encontrado un mensaje que cala en parte del electorado. Mezcla además la cierta respetabilidad intelectual, pues la que le da la docena de libros que ha escrito, y que no están, son libros que hay que escribirlos primero y para escribir tienes que tener algo que contar, es decir, al menos ideas en la cabeza, pues mezcla eso con mensajes populistas tremendamente simplificados, lo que os decía antes, de que es capaz de reducir casi a un meme un tema complejísimo, de que muchos le adoren. Quiere llegar tanto a la burguesía católica y tradicional, que vota de siempre a los republicanos, como a los trabajadores nativos franceses, que están enfadados porque no llegan a fin de mes y no les va bien. Es decir, en buena parte los chalecos amarillos que tantos dolores de cabeza le han dado a Macron durante su presidencia. Claro, en este punto se encuentra con otro problema, que no es Bertrand, y los republicanos se encuentran que choca con Le Pen. Le Pen persigue abiertamente al obrero nativo y se desentiende por completo de la clase media y sobre todo de la clase media alta, porque esa sabe que va a ir de la clase media alta urbana, especialmente sabe que esa va a votar a Macron o votar a los republicanos. Bueno, así no se desgasta y puede perfilar mejor su mensaje. Bueno, ese mismo mensaje le permitió pasar a segunda vuelta en 2017 y conquistar un tercio del electorado a Le Pen. Pero el efecto Le Pen al parecer ha caído. Vamos, al parecer, lo que se extrae de las últimas elecciones en Francia, que han sido este mismo año. En las elecciones regionales, que fueron en el mes de junio de este año, no consiguió hacerse con ninguna región, a pesar de que venían diciendo desde un año antes que por fin iba a llegar a hacerse con varias regiones y a demostrar lo que valía. Su estrella, parece que está decayendo. De hecho, hace 2 meses las encuestas le daban un 23% en la primera vuelta. Estoy hablando de, finales de agosto. Hoy tiene que conformarse con el 18%. Su caída en esperanza de voto ha ido pareja al surgimiento de Zemmour, que en agosto rondaba el 6% y en las últimas encuestas obtendría entre el 16 y el 17% de los votos, como os comentaba al principio. El ascenso de Zemmour es una confirmación, yo creo que ya casi definitiva, del debilitamiento del sistema de partidos políticos en la política francesa. Macron lo anticipó en 2017 con su partido movimiento de la República en Marcha, hecho con retales de varios partidos. Sobre esas siglas que acababan de aparecer, se aupó hasta la presidencia de un modo un tanto sorprendente. Nadie daba un céntimo por él en el mes de enero de 2017 y en mayo se había convertido ya en presidente. Vamos, que en Francia hay un antes y un después de Macron. Los viejos partidos de izquierda y derecha ya han perdido su razón de ser, al menos en las presidenciales. La gente simplemente no se identifica con sus candidatos. Los socialistas son el caso más claro y sangrante. Hasta 2017 gobernaban, no lo olvidemos. Ese año su candidato, que era Benoît Hamon, obtuvo solo un 6%. Y su sucesora, que es Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, no parece que pueda aspirar a mucho más. De hecho, ahora mismo está en el 5%. En el centro-derecha,
los republicanos votarán por su candidato, lo elegirán el próximo día 4 de diciembre. Hay tres favoritos, bueno, un gran favorito y luego otros dos. El gran favorito es Xavier Bertrand, que es el presidente de la región Norte Altos de Francia. Luego está una mujer llamada Valérie Pécresse, que es presidenta de la región de Île-de-France, que es la que rodea a París. Y luego, por último, a un viejo conocido, Michel Barnier, que es el negociador del Brexit. Bertrand es, como os digo, el favorito, pero no significa que vaya a ser elegido, es lo más probable. Pero vamos, Barnier, que tiene ya 70 años, que yo creo que es menos conocido en Francia que en el Reino Unido, no sé, se ve a sí mismo como un viejo estadista, así tipo Mitterrand, y ha apostado por el voto anti-inmigración. Al dividir el voto a extrema derecha, Zemmour podría terminar ayudando a las perspectivas de reelección que tiene Macron, podría contribuir a eso. Ninguna encuesta sugiere aún por lo menos que Zemmour podría ganar una segunda vuelta, ni sugiere ni de lejos, pero bueno, está captando la atención porque es el candidato sorpresa. Pero claro, es mucho más difícil, bastante más difícil sacar adelante una campaña electoral que debatir en televisión o firmar libros en la Feria del Libro de París. Él verá lo que hace, pero andan todos cruzando los dedos, unos para que se presente y otros para que se quede en su casa. Antes de fin de año despejaremos la incógnita. Cuesta mucho tiempo y esfuerzo ganar dinero, así que lo suyo, lo razonable es ponerlo a buen recaudo, ahorrar y que esos ahorros crezcan. Los ahorros son en cierta medida como los hijos, nos gusta verlos crecer. Se puede ahorrar de muchas maneras, una de ellas, una muy inteligente por cierto, es hacerlo con Allianz. Allianz es el líder mundial en gestión activa. Dispone de 26 soluciones de inversión distintas. Está presente en más de 70 países y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos. Hay más de 1 millar de expertos financieros de Allianz que te ayudarán a sacar el mejor partido de tus ahorros. Encontrarán para ti el producto que mejor se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien sí que la da. La pregunta que muchos se hacen en este punto es ¿a partir de qué cantidad se puede empezar a invertir? Con Allianz la respuesta es muy simple, a partir de la cantidad que lleves ahora mismo en el bolsillo. No importa tanto la cantidad de dinero como que encuentres el producto que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde €1 al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. En el caso de que lo que más te preocupe en estos momentos sea tu jubilación, en Allianz te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutar de tu retiro a tu manera, porque cuanto antes empieces a trabajar en ella, más sueños podrás cumplir. Con Allianz, la cuestión que debes plantearte no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Como líder mundial en gestión activa, Allianz ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único, con garantía alemana, como es Allianz Perspektive. Si necesitas más información, asesórate personalmente en allianz.es o llama al teléfono 900 228 228. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejandro, que nos habla del escandalillo este que ha ocasionado el Premio Planeta de este año. Hola, muy buenas Fernando, bueno y muy buenas a todos los contraescuchas. Vale, mira, hoy te mando este audio porque me ha hecho, bueno, no sé si es una noticia mierder o qué es, pero me ha hecho bastante gracia. Que el Premio Planeta lo ha ganado Carmen Mola. Bueno, pues resulta que Carmen Mola son tres hombres. Y se ve que las feministas, estas radicales, no les ha hecho mucha gracia, bueno, y bueno, se han hecho memes por todos lados y eso, y creo que era que es un tema curioso, el cual 3 hombres probablemente lo hayan hecho por esto, o sea, se tengan que poner un nombre de mujer para vender más, ¿sabes? Es gracioso que se tengan que poner un nombre para vender más y luego encima cuando se sabe que eran 3 hombres se les echan todas las feministas radicales encima. Bueno, nada, era solo esta tontería y bueno, un saludo y sigue trabajando así.
Bueno, esto de Carmen Mola nos ha dado el fin de semana, nos ha dado diversión, quiero decir, porque en principio no debería haber despertado polémica. Siempre ha habido mujeres que escriben con seudónimo masculino y hombres que escriben con uno femenino, vamos, no hay nada de malo en eso. Pero bueno, ya sabes que ahora todo pasa por ahí. Han convertido algo como el sexo en una categoría en sí misma. Los tres que firmaban como Carmen Mola se llaman, los tengo aquí apuntados, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, que es hijo de su padre, es decir, del director de cine. Habían escrito ya otras 2 novelas con el mismo nombre, Carmen Mola. A la tercera les han dado un premio, claro. Pues no les ha quedado otra que decir quiénes son. Las 3 novelas son policíacas y el personaje principal es una inspectora llamada Elena Blanco. No he leído ninguna de las 3, ¿eh? Desconozco la razón que les llevó a escoger un nombre femenino. Quizá pensaron que así venderían más, o quizá como la protagonista era una mujer decidieron que la autora fuese también una mujer. No lo sé, lo tienen que decir ellos. El hecho es que las feministas oficiales han puesto el grito en el cielo. Carmen Mola ya no les mola tanto, si me permitís la humorada. Hasta una librería de Madrid, que solo vende libros firmados por mujeres, ha retirado los ejemplares. Han subido en esta librería un vídeo a las redes sociales en el que se ve unas manos, entiendo que de la dueña, metiendo los libros de Carmen Mola en una caja y se los devuelve a la editorial. Vamos, que les gustaban esos libros hasta que han descubierto que los escribieron 3 hombres. Bien, son libres de hacerlo, pero me llama la atención el hecho de que haya una librería en la que solo venden libros escritos por mujeres. No lo sé, entiendo una librería especializada en artes escénicas, o en historia, o en cine, o en viajes, o en temas de economía y empresa. En Madrid hay mucha librería especializada. Pero, no sé, discriminar por algo tan intrascendente y fortuito como el sexo. No sé, es como si discriminas por el color de pelo o la estatura. Los hombres y las mujeres somos iguales, somos seres humanos. Yo cuando abro un libro lo que menos me importa es si su autor es hombre o mujer. Me pregunto qué harán las de esta librería cuando el libro va firmado por una mujer y un hombre, que a veces sucede. ¿Lo venderán? Me lo pregunto. ¿Lo rechazarán porque lleva ya la mancha masculina? ¿Taparán el nombre del hombre con una cartulina? En fin, vamos ahora con Pedro, que es cubano, que ha visto el debate que tuvimos en Cartagena con Hermesilla la semana pasada y nos cuenta lo siguiente sobre el uso que debe darse a la historia. Quería decirle que espero que continúe su trabajo. Soy patrono de uno de sus canales y disfruto mucho tanto la contracrónica como la contrahistoria. Y bueno, quería comentarle que pude disfrutar del debate que sostuvieron con Santiago Hermesillas con respecto al Día de la Hispanidad en Cartagena. Me pareció muy enriquecedor y quería comentarle mi opinión. No puedo evitar acceder o estar de acuerdo con algunos de los planteamientos que hablaba Santiago, aunque él se declara como un marxista. Me parece que es bastante curioso cómo un marxista del pleno siglo XXI o comunista puede definirse como un defensor de la cultura española, y cuando en España se está presentando un grado de fragmentación tal, ¿no? de desintegración se podría llamar. Y me parece curioso porque por lo general no se dedican a eso. Bueno, quería comentarle que me pareció que fue un muy buen debate. Me pareció que todos tuvieron puntos de vista muy acertados. Claro, coincido mucho más con usted. Me parece extremadamente erróneo pensar que la historia puede llegar a utilizarse como un arma. Es lo que se utiliza, lo más general que se hace, pero no considero que eso sea bien. Considero que la historia se basa en hechos y es bueno interpretar esos hechos sin ningún sesgo político ni utilizarlo como arma. Sí pienso que la manera correcta, si se quiere, por ejemplo, tratar de eliminar la leyenda negra que nuestros pueblos hispanos han tenido que sufrir por parte del vencedor de la carrera, que fue precisamente el anglicismo, los británicos y sus colonias, es simplemente con documentales precisamente como el documental que ustedes fueron a defender en el debate de la hispanidad. Se defiende con la verdad, se defiende con los hechos y no con las desviaciones o con las omisiones de lo que les conviene a cada uno de esos pueblos. No me parece bien que España o que el mundo hispano se defienda de la manera que plantea Santiago Hermesilla. Sí, me parece bien que se defienda, pero no de la manera en la que él comenta. Y quería comentarle mi idea en plano, y es de que todos los imperios y todas las fuerzas culturales a lo largo de la historia se han visto, han tenido sus enemigos. Todos han hecho precisamente lo mismo.
Me parece realmente difícil pensar, me parece algo muy natural que, por ejemplo, los británicos se dediquen a tratar de atacar a otros pueblos o a otras naciones y tratar de sobreponerse a ellas, como mismo lo hace, no sé, China, como mismo lo hace, me imagino que en algún momento lo ha hecho también el Imperio Español. Y pienso que realmente eso se ataca con la verdad y no se utiliza de manera política, simplemente con la verdad y los hechos históricos tal y como fueron, es la mejor manera de, de atacar, de tratar de sobreponerse a la omisión de la realidad. Y desde aquí le mando un abrazo y muchas gracias por su programa. Lo he dicho muchas veces, Pedro, aquí en el programa, la mala información se combate con buena información, no con mala información a la inversa. Es decir, hay que luchar contra la mentira con verdad, no con otras mentiras. La leyenda negra está compuesta básicamente de mentiras y exageraciones. Para combatirla hay que ir a los hechos históricos, explicarlos y ponerlos en contexto. Simplemente eso. Pero Armesilla no ve esto como un historiador. Nos llamaba neutrales así de manera despectiva, porque él cree que en esto hay que ser militante, que lo que se despacha es política. Yo creo lo contrario. La historia y la política se llevan muy mal. Bien, vamos ahora con Federico de Valencia, que ha visto el documental este de España, la primera globalización, le ha gustado y nos lo cuenta. Hola Fernando, acabo de ver el documental España en la primera globalización y quería hacer un comentario sobre el mismo. He de decir en primer lugar que es un documental que yo estaba esperando hacía tiempo, desde que me enteré que se estaba llevando a cabo, que se estaba iniciando su producción. También al enterarme de la gente que se encontraba detrás del proyecto. José Luis López Linares, que es una persona de reconocido prestigio en el campo documental, y personas que me merecen tanto respeto y admiración como María Vera Rocabarea, a la que jamás podremos estar suficientemente agradecidos por su trabajo de divulgación, por ese bestseller que ha supuesto Imperiofobia, o como está haciéndolo también Fracasología, o los artículos y las intervenciones, las conferencias que ella hace en un intento por poner la historia de España en su sitio, acabar con leyendas negras sin tampoco caer en leyendas rosas. Y ese es la segunda razón, creo yo, que es que yo esgrimiría para aconsejar a ver este documental, que es hacer una presentación muy apresurada, son tantos los datos que se quieren dar a conocer en tan poco tiempo, que casi invita a decir, este podría ser el comienzo de una serie de programas, ¿no? Que pudiese desarrollarse, pues cada uno de los puntos, cada uno de los temas, el tema económico, el tema social, la esclavitud, los grupos raciales, todas estas cosas que se han podido ver y que claro, en la premura de 80 minutos o 90 minutos que dura el documental, aunque da tiempo para mucho, pues ha faltado a lo mejor un poco de sosiego. Pero bueno, creo que era necesario también apabullar con esa cantidad de datos. Aunque se tienen falta siempre algunos, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha sorprendido no haber oído ninguna mención a la expedición Balmis, que se hizo al comienzo del siglo XIX y que ha sido con toda seguridad la mayor experiencia, la mayor campaña de vacunación que haya podido conocer la humanidad, y que habrá que esperar al siglo XX o al siglo XXI para ver procesos semejantes. Pero estamos hablando de 1803 o 1804, un momento que España no se encontraba precisamente en su mejor situación. Y se llevó a cabo pues algo realmente extraordinario. Y bueno, pues los que hacen el documental, los guionistas, el director, pues han elegido entre tantísimo, y eso también es lo bueno, ¿no? Entre tantísimo que hay positivo de la historia de España. Me ha gustado ver a Rocabarea, me ha gustado ver a Alfonso Guerra, que el hombre liberado ya de sus exigencias políticas, pues contribuye también desde hace algún tiempo a defender la historia de España. Me ha gustado mucho, por ejemplo, ver a Marcelo Gullón. Estoy terminando ahora de leer Madre Patria, cuyo prólogo precisamente es de Alfonso Guerra. Y claro, pues ahí está Stanley G. Payne, con esa presencia que tiene, que impone tanto respeto. O Pedro Insua, que no sé, aporta una actividad, un entusiasmo que realmente es admirable. En fin, que es muy recomendable ver este documental, que creo que a nadie va a decepcionar, creo que a nadie va a molestar también,
y tengo buenos amigos hispanoamericanos que se han visto reflejados en el documental y que para nada se han sentido ofendidos, sino al revés. Todos hemos salido con cierta nostalgia de lo que pudo haber sido y no llegó a ser. En fin, que es un documental que recomiendo fervorosamente y que pienso, en algún momento se dice en el documental, que la historia del mundo no se habría podido escribir sin España. Y desde luego, si se hubiese escrito sin España, se habría escrito mucho peor. Muchas gracias. Ayer entrevisté a López Linares en el Museo de Historia de Madrid. La entrevista saldrá en el canal de Academia Play esta misma semana. Me comentó que tenía mucho más material, porque grabó muchas horas, así que lo siguiente que harán, según me dijo, será ir sacando poco a poco más metraje, partes de las entrevistas que no se pudieron meter en el corte final. Así que dentro de unos meses, no sé cuándo, pero quizá ya para el año que viene, pues habrá más material, que por cuestiones de tiempo no se pudo incluir. Ojo, y el documental es largo, dura 1:03. Bien, seguimos con Francisco, que a cuento de lo que comentaba ayer sobre Bartolomé de las Casas, pregunta por el Imperio Romano. Hola Fernando, un compañero contraescucha ha compartido una experiencia que tuvo de debate acalorado con una amiga suya después de ver España la primera globalización. Y ella parece ser que le dijo que Fray Bartolomé de las Casas dijo que había abusos, por lo tanto había abusos. Y tú le has recordado que eso, al menos había esas quejas de abuso, cosa que no hubo en otros reinos, por decirlo de alguna forma. Yo quería hacerte una pregunta porque pese a que tengo estudios de historia, ¿esto sucedió en Roma con con Hispania o con Galia o con alguna cosa así? Que hubiese estadistas romanos que se quejasen de la explotación de esa zona. Creo que no, porque Roma era el imperio esclavista por antonomasia. Pero bueno, ya sé que cuando llegó el cristianismo supongo que esto se moderaría, puesto que el cristianismo introduce algunos valores morales que hacían que este imperio fuese menos esclavista. Pero ¿hubo un caso como Fray Bartolomé de las Casas o tú no recuerdas ninguno? La antigua Roma, Francisco, era una sociedad del mundo antiguo y en ella no existía la más mínima piedad por los vencidos. Era el famoso Vae Victis, ay de los vencidos. Eso hundía sus raíces en todas las sociedades antiguas, ¿eh? Los griegos tampoco mostraban clemencia por quienes habían sido derrotados y se reservaban el castigo, por supuesto, que podía ser imponer tributos, esto era el mejor de los casos, reducir a la esclavitud a toda la población para ser vendida o incluso arrasar la ciudad y sembrarla de sal. Bueno, eso es lo que le pasó a Sibaris en el sur de Italia en el siglo VI a.C., que tras una guerra contra Crotona fue arrasada hasta los cimientos y los vencedores llegaron a sacar de madre al río que pasaba junto a Sibaris para que pasase por encima de sus ruinas y nunca más fuese habitada. Bueno, a Cartago los romanos también la destruyeron hasta los cimientos tras la Tercera Guerra Púnica en el siglo II a.C. Mataron a todos los cartagineses que pudieron y al resto los vendieron como esclavos. Luego, sobre sus ruinas, levantaron una ciudad romana que con el tiempo llegó a ser muy importante. En el siglo I a.C., en las guerras cántabras, que remataron la conquista de Hispania, las legiones de Augusto no hicieron un solo prisionero. Hispano que agarraban, hispano que mataban sin titubeos. Los autores romanos, como Dion Casio, que vivió 2 siglos después, se limitaron a contarlo sin hacer la más mínima valoración moral del asunto. Era algo que ni se planteaban. El que ganaba una guerra era dueño y señor del vencido. Podía hacer con él lo que le viniese en gana. Así que no hubo un Bartolomé de las Casas romano. Seguramente hubieran pensado que estaba loco. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de todos los líos políticos que tienen, esto parece el Día de la Marmota, en Perú. Las capacidades de Pedro para poder gobernar un país económicamente en caída libre y políticamente crispado eran desconocidas antes de su elección, y ya incontrovertiblemente nulas visto su desempeño presidencial. Justo es decir que no hay político peruano capaz de gestionar el actual Perú, como tampoco hay político alguno o peruano alguno. A Pedro le queda verse superado por las circunstancias hasta que desista, le echen o se elija a otro según los plazos previstos. Y bastante tendrá si consigue hacerlo sin acusación formal de corrupción. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con la contracrónica de hoy, que hoy es martes, mañana es miércoles y estaré en Zaragoza firmando por la tarde. Así que si vais por Zaragoza, que lo sepáis, tengo por aquí la hora exacta. Voy a estar a las 6:30 firmando la contrahistoria de España en el Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen. Esto para, ya sabéis, este miércoles, el día 20 de octubre. Así que si estáis por Zaragoza o alrededores, ahí os espero. Entre tanto, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.